Por su amabilidad y por colaborar en esto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias por poder compartir juntos este tiempo. Un discípulo con discernimiento. Amén. Como discípulos, amén, del Señor, necesitamos tener discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué es el discernimiento? Amén. Poder saber qué camino transitar, qué camino no transitar, qué vidas uno tiene que vivir, cuál es la vida que uno no tiene que vivir, cuáles son las amistades que debo frecuentar y cuáles las que no debo frecuentar. Amén. Porque el discípulo se supone que ya está un paso más adelantado que el resto de las personas. Amén. Así que si has aguantado todo este tiempo, yo tengo en mi corazón de que usted ya es un discípulo del Señor. Amén. Mirá al que está a tu lado con cara de discípulo y decirle, tenés cara de discípulo. Muy bien. En Nehemías capítulo 13, vamos a ver allí algunas cositas que son interesantes, creo que nos van a bendecir. Y vamos a ver qué importante, el primer punto para hoy es la falta de discernimiento. ¿Sí? El punto número 1 sería la falta de discernimiento. Nehemías 13, verso 1, dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Verso 2 al 3. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, ¿para qué cosa? Para que maldijera más, nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. El primer punto es la falta de discernimiento, porque ahí lo que estaba pasando en ese momento, si estamos hablando de discipulado, habían personas que no querían, ¿sí?, que la obra de Dios se construya, ¿sí? Y hablando la obra de Dios como tu célula, tu familia, tu matrimonio, tu vida personal, tu vida social, todo lo que Dios tiene, todo lo que el Señor tiene preparado para cada persona que se congrega, que es parte de su pueblo, es bueno. ¿Amén? ¿Cuántos sabemos esto? Dios no hace trampas, Dios no juega a las escondidas, Dios no te dice dame para que te dé. Dios no hace esas cosas las hacemos los hombres porque tenemos una mala interpretación de la Biblia. Dios es claro, Dios tiene propósitos y Dios tiene planes maravillosos para todos nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando uno transgrede la palabra del Señor? ¿Sí? Ahí es cuando la palabra que viene a bendecir muchas veces se nos vuelve en contra. En este caso, fíjense en ustedes que había un profeta llamado Balaam, que ¿qué hace Balaam? Se vendió, ¿sí? Se vendió por dinero y empezó a querer profetizar malas cosas. Pero era un profeta brujo era. Pero sin embargo, por más que ese profeta brujo empezó a hablar mal del pueblo de Israel, dice que Dios tornó las palabras de ese falso profeta, Claro, cuando uno escucha esto, dice, uno no le hace caso. Pero sepa esto, que cuando una autoridad espiritual habla, ¿sí?, es un peligro para quien le habla esa palabra. Amén, porque lo ata en la tierra y lo ata en el cielo. ¿Sabía eso usted? Por eso que anda mucha gente atada. Es muy importante eso. Por eso nunca te deje atar por palabras. Siempre rechazá toda palabra que no viene del Señor. Amén. ¿Amén o no amén? Ahora, para contextualizar esto, encontramos que en estos versos que estamos leyendo,
encontramos a un hombre llamado Tobías, ¿sí? Yo voy a seguir leyendo. Dejé en el verso 3, continúo al verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Elías, siendo el jefe, el líder de la cámara de la casa de nuestro Dios, ¿qué había hecho? Se había hecho parientes de Tobías. ¿Qué sucedió esto? Que pensaron que por la cantidad de los años que llevaban trabajando dentro del pueblo, Dios iba a pasar por alto algo que Dios no pasaba por alto, como el hecho de ponerse en contra de la obra de Dios y de maldecir la obra de Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, hablando de Tobías, en Nehemías capítulo 6, por favor, verso 14. Mire lo que dice. Verso 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de quién más, de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban. ¿Qué querían hacer estas personas? Infundir miedo. Viste que estamos en un momento de la economía crítico, y cuando dicen, bueno, el hermano que necesita colaboración para el hogar Agustín, bueno, va a infundir miedo. ¿Qué pasa si doy y me quedo sin plata? ¿Qué pasa si hago esto? Y esos espíritus, esos que están representados en personas, esos demonios, lo que intentan hacer es intimidarnos para que nosotros no avancemos. Ahora yo te digo algo, ¿cuántos estuvieron ahí -3? Que estuvieron en la lona. ¿Cuántos estuvieron? La mayoría, hermano, ¿verdad? Ahora, ¿podrás estar más bajo que eso y con el Señor? Si en algún momento la economía se te va abajo, el Señor está contigo como poderoso gigante. Él te va a levantar, Él te va a suplir, Él te va a sostener con su mano poderosa. Así que no hay que temer. Amén. Porque de algún lado el Señor se la va a rebuscar para bendecirte, ¿sí o no? Él no te va a dejar de sustentar. Pero muchas veces Él prueba nuestra fe como estamos. Pero en este caso dice que este hombre, el encargado de la casa de Dios, se emparentó con alguien que Dios no quería que se emparente. Diga conmigo, hubo una mezcla. Para eso necesitamos discernimiento espiritual. Diga, necesito ser una vida con discernimiento. Bueno, es muy largo, no lo diga mejor. Yo a veces cuando escucho estas cosas por YouTube me pregunto y digo, tan largo soy con los hermanos, ¿no es cierto? Bueno, decirle que está a tu lado, I'm sorry. Estoy en el verso 3, 4, ¿verdad? Dice, siendo jefe de la cámara de la casa, se había emparentado con un hombre que había hecho mal en el mismo pueblo de Dios. Ahora mire, por ejemplo, vamos al versículo 17 al 19. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel. ¿Qué estaban haciendo? Profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije, ¿qué dijo Nehemías? Cierren las puertas y ordenen que no las abriesen hasta después del día. ¿Pero por qué razón? Porque se habían metido gente dentro del pueblo que estaban profanando las cosas del Señor. Qué importante es que en nuestro corazón no haya nada que pueda profanar las cosas de Dios. No cambies las cosas santas, las cosas sanas del Evangelio
por las cosas del mundo. Amén. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeren, ¿qué cosa? Cargas. ¿Sabes que el día de reposo, el día del Señor, cuando vos venís a la iglesia, cuando vos apartás el miércoles para la oración, el domingo o el sábado para el discipulado, son días especiales, convocaciones divinas para que el Señor edifique la iglesia de Jesucristo? Amén. Y esos días no tenés que vos mezclarte en otras cosas, especialmente el domingo, que es el domingo cuando la pasamos en familia en la casa del Señor. No hay que mezclarnos con cosas que están fuera del propósito de Dios. Amén. En el mismo capítulo, el versículo 7, ¿lo leímos? Vamos a ver el 7, a ver. Lo que produce la falta de discernimiento. ¿Qué produce la falta de discernimiento? Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que habían hecho Eliasab. ¿Quién era Eliasab? El encargado, el líder, el sacerdote. ¿Por consideración a quién? ¿Quién era Tobías? Un enemigo era Tobías. Un enemigo del pueblo de Israel. Haciendo para él, ¿qué cosa? Una habitación, un lugar, un espacio en los atrios de la casa del Señor. Es decir, que tenían al enemigo metido adentro de la casa. Qué peligro muchas veces, ¿no es cierto, hermanos? Cuando queremos ser más buenos que Dios. Decirle al que está a tu lado, no sea más bueno que Dios. Y no toleres lo que Dios no tolera. En el capítulo 6 de Nehemías, verso 19, mire lo que hace Tobías. Verso 19, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas, ¿para qué cosa? ¿Qué hacía Tobías? Enviaba cartas para... Exactamente, para atemorizar, y también enviaba cartas para parar la obra de Dios. Esas cosas lo que traen es infundir desaliento. Cuando usted quiere emprender una obra, un negocio, o sea, un trabajo, un ministerio, siempre se va a levantar este espíritu, que es Sanballat, Tobías, que representan demonios, para frenar el crecimiento de lo que usted está emprendiendo en Dios. Amén. Porque todo lo que emprendemos tiene que ser en Dios. Amén. Sea desde un trabajo hasta un ministerio, mayormente una familia. Amén. Lo tenemos que hacer en Dios. Así es que la falta de discernimientos puede hacernos reconciliar con personas que están fuera del propósito. Y luego Dios pedirá cuenta, porque dice que tuvo que sacarlo, mire, lo sacó, dice, de los pelos de la casa de Dios. Así está en la Biblia, ahora después lo vamos a ver. Número 2, la falta de discernimiento espiritual y el orgullo lo lleva a profanar su servicio a Dios. La falta de discernimiento, ¿sí?, y la falta de espiritualidad, ¿sí?, y el orgullo lo llevó a profanar ese servicio a Dios. Mire lo que dice en el capítulo de 13, el verso 19. Bueno, a ver si estamos en lo correcto ahí. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del reposo, dije que se cerrasen las puertas. Bueno, eso es lo que vimos recién. Y puso, ¿qué cosa puso ahí el hombre de Dios? Puso escuderos.
puso personas, ¿sí?, que no metan cargas falsas. Y cuando vos querés poner un negocio, tener tu célula, tener una buena familia, siempre va a haber esa gente que quiera poner cargas falsas. Te añaden a eso otras cargas falsas, que son los que te paralizan y no te permiten avanzar en la obra que el Señor te ha encomendado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver algunas cosas más, porque una de las cosas que sucede aquí, hermanos, es que el orgullo a este pueblo le ganó, ¿sí? Y el orgullo dentro del pueblo de Dios es un peligro, porque no nos permite reconocer el estado en que nos encontramos. Vamos a ver unos versículos más atrás. Mire, yo con esto la verdad que me bendijo tanto mirar todo esto. Vamos a ver el versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué malas cosas es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, trajeron nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre toda esta ciudad? ¿Y vosotros qué están haciendo? Añadiendo ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no se abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran cargas. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Y si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Los voy a agarrar, le dijo, ¿no? Desde entonces no vinieron en día de reposo. Bueno, no te voy a decir que le digas a tu suegra el domingo cuando te viene a visitar, ¿no? Pero sepa que el enemigo te va a visitar con cualquier cosa, para que vos no hagas las cosas del Señor. ¿Sí o no? Y dije a los levitas que que purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y que dice: y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mire cómo lo llama el Señor, ¿sí?, a volverse, ¿sí? Y Nehemías reconoce la necesidad. Ahora, qué peligro, hermanos, es. Yo meditaba en esto y lo anotaba aquí en mi anotador. Qué peligro es, queridos hermanos, es tener falta de espiritualidad y orgullo en el corazón. Porque vio que qué cosa tan terrible es ser pobre y orgulloso. ¿Sí o no? ¿Usted conoce gente pobre y orgullosa? No, ¿no es cierto? Che, te voy a regalar mi campera. No, no necesito nada. Yo a mí, nada. No, no. Che, te quiero bendecir con unos No, a mí no necesito nada yo. No tiene ni para comer. Y por ahí. No es mi caso, ¿eh? No. Si usted tiene algo con qué bendecirme, arranque nomás, que el que viene a mí no lo echo fuera. Pero hay gente, ¿vio? Y eso en la calle está lleno de gente. A mí no me hables de Dios porque yo no necesito nada. Yo estoy bien, yo no tengo todo. Usted entra a la casa, lo único que tiene es un pedazo de pan y un poco de agua nomás. Y por ahí hay gente que puede bendecir, ¿no es cierto? Qué peligro, ¿no es cierto? Porque la pobreza trae esas cosas. La pobreza de corazón, la pobreza de mente. Pensar que lo que ya sabemos es todo lo que hay y no necesito más nada en la vida. Y eso nos empobrece, nos causa más estrechez. Por eso, hermanos, el orgullo
es como el mal aliento. Uno es el último en enterarse que lo tiene. Pero la gente que está a tu lado te dice, lavate la diente un poco. Así que es importante, hermanos, porque una de las cosas que hizo Nehemías, tuvo que poner un escudero, ¿sí?, a las puertas para que no entren las personas que le podían afectar la vida espiritual. Amén. Número 3. La falta de discernimiento une a un discípulo a un yugo desigual. La falta de discernimiento provoca que una persona le venga bien cualquier cosa. Es como el que ya entró soltero a los 40. ¿Cuál es el dicho de los solteros después de los 40? El que viene a mí no lo echo fuera. Viste que cuando tenía 20 elegía, ¿no es cierto? Cuando tenía 30 ya se daba, ¿no es cierto?, como los lujos de vos no, vos no, vos no. Cuando cumplí con venís vos, ya está, no importa, listo. Negro, gordo, flaco, o gorda, negra, flaca, lo que sea, ¿no? Vamos para adelante. El número 3, la falta de discernimiento lo hizo unir a un yugo desigual. Qué peligro es unirnos con personas que no son del pueblo de Dios. ¿Y ahora qué hago, pastor? ¿No soy más amigo de la gente? No, tenés que ser amigo de las personas. Amén. No hay que dejarse. Para eso ganamos personas. Pero no te comportes como ellos. Dice la palabra del Señor que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El verso 23, vamos a leerlo ahí, hermanitos, por favor. Me quedan 4 minutos, mire. Y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de quienes y de los amonitas y mujeres moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban, bueno, ahí lo vamos a ver ahora. Pero ¿qué pasó acá, hermanos? Se contaminaron con, mirá, Emanuelito, qué grande el tipo, Cuando entró a la iglesia no sabía ni cuál era su segundo nombre. Y ahora también le predica al pastor. Maravilloso lo que el Señor hace, ¿sí o no? Gloria a Dios, hermano. Amós capítulo 3, versos 3 y 4. Mire, vamos a leer ese verso. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida sin no apresarse? Es decir, que la falta de discernimiento nos hace andar con personas que a la larga nos van a traer dolores de cabeza. Por eso a veces le decimos a los jóvenes, la piba es muy linda, pero pertenece a otro pueblo. El flaco es gauchito, pero tiene otras mañas, no es del pueblo del Señor. Amén. Y mucha risa veo acá esta mañana, Se ve que hay varios que lo estoy enganchando por ahí, Bueno, mire, yo te digo una cosa, es preferible media feucha, pero de la casa del Señor, Es Son todas lindas las hermanas, Vos tenés que, si estás soltero, tenés que venir y pispear en la iglesia ahí, Y a la noche que vienen más todas las pibas, meterle el ojo a ver qué onda. Porque la Biblia nos dice que vos, lo que Dios te prohíbe acá es mirar la mujer ajena. Dice, no codicéis la mujer ajena, pero en la otra tenés que mirarla. Y tenés que ver, ti, suerte para ti. A ver. Che, Rodolfo se quiere matar con esto. Vos, si no, ¿con quién te vas a casar después? Claro. Tengo acá la cosa acá. Mirá, si hace así, te toca la hermana que está soltera acá. ¿Qué hace? ¿O no? Y que Dios te ayude ahí. Claro, porque los pibes, pastor, me quiero poner no, pero espera un poco, Tato, espera un poco. No.
No me quemé, hermano. ¿No? Pero no hay que meter la pata en estas cosas. Porque después vos te casás con una persona que tiene un yugo desigual. Y un yugo desigual puede ser de dos cosas, mire. Puede ser la edad, ¿sí? Un yugo desigual. Puede ser el estado económico, ¿sí? La vida económica de una persona, ¿sí? Y también que pertenezca a otro pueblo, ¿sí? Al pueblo del mundo en este caso, con otros códigos. Un día quería venir a la iglesia y ella quiere ir a la cancha. Resulta que te será jugadora de fútbol la piba. Bueno, qué sé yo. Un día la viste jugando el fútbol y te enamoraron de los botines. No te unas a yugo desigual. Mirá qué imagen que pusimos ahí, ¿eh? ¿Eh? Che, resulta que era un príncipe que se convirtió en lobo después, ¿no? No me quedé, dice el hermano. Bueno, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y sabes que es importante, hermano, porque en la vida cristiana tenemos que llevar una vida en acuerdo. Amén. Una vida que estemos en acuerdo. Vamos a la iglesia, servimos al Señor en familia, que nuestros hijos estén involucrados en la familia y que nosotros podamos formar cada uno una familia sacerdotal. Amén. Que haya un sacerdote en la casa, un hombre de Dios, un esposo, una mujer idónea, fiel a su familia, y también hijos que sirvan a Cristo. Amén. ¿Por qué razón, hermanos? Porque usted y yo tenemos que dejar un legado al final de la vida. Cuando se cierre el capítulo de la historia de nuestra vida, alguien tiene que continuar el legado. Amén. O sea, todo lo que vos estás haciendo se está anotando en el libro de las memorias, pero alguien tiene que continuar con ese legado. Es decir, que vos le podés dejar a tus hijos una buena herencia, una buena casa, pero ¿de qué va a servir si no le dejaste un legado? El legado es lo que tiene que continuar después ese hijo, esa hija, esa persona. Eso es esos principios que le enseñó su papá, su mamá en las cosas del Señor. Amén. Por eso está bueno preocuparte por la herencia, pero también nunca te olvides de tu legado como hijo, sacerdote, siervo y sierva y discípula del Señor. Amén. Esto es importante, que sus papás nunca se unieron a un yugo desigual. Tuvieron muchas debilidades, problemas económicos, situaciones, pero nunca se emparentaron, porque vio que el parentesco te lleva a luego parecerte a esa persona. Y vos tenés que librarte, porque a la larga eso le jugó mal al pueblo de Israel. Se metió en graves problemas. Porque mire, por ejemplo, bueno, un texto más en esta parte, en estos versos. Mire lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué más? Y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Señor, líbranos de emparentarnos con un yugo desigual. Y sabe que muchas veces, hermanos y hermanas, hasta nos causa dolor, porque tenemos que dejar a personas que la estimamos mucho, que son amigos de toda una vida, pero tenemos que decirle, mirá, hasta acá llegó nuestra amistad, porque vos estás mirando otras cosas, y mis hijos no pueden juntarse con tus hijos, porque vos tenés otra mirada. Amén. ¿Usted quiere que el fin de sus días sea bendecido? Hágale caso a la palabra. Porque mire lo que dice el verso 24, porque el yugo desigual a la larga te cambia el lenguaje. El verso 24 de Nehemías 13, mire lo que dice. Y la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar, ¿qué cosa? El lenguaje
con un código de reino. ¿Sabe que nosotros como hijos de Dios tenemos un lenguaje? Aunque sea débil el lenguaje, aunque tu vida espiritual todavía esté de a poquito floreciendo, pero ese lenguaje no es tuyo, es de la palabra de Dios. Ese lenguaje en tu vida va creciendo y ese lenguaje vos lo vas experimentando, vas hablando palabras de fe, y esa palabra que vos soltás en el mundo espiritual es una palabra que crea cosas que lo que no es empieza a ser. Pero ¿qué pasa cuando alguien se empieza a emparentar tanto con yugo desigual? Se empieza a mezclar. Ya no, cuando, no es como cuando vino por primera vez a la iglesia, que creía que podía, no sé, abrirse el cielo y llover gloria y bendición. Ahora, no sé, mira la parte meteorológica del tiempo, ¿no? Mira a ver qué dice el presidente, si va a haber trabajo o no va a haber trabajo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado varios presidentes, ¿verdad? Y podemos acentuar lo que dice la palabra. No he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendiga pan. El Señor nos ha suplido, el Señor nos ha sustentado, y Él seguirá supliéndonos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no nos hemos mezclado con esas cosas. Así que no te mezcles. Amén. Con un yugo desigual. Porque la mezcla a la larga te cambia el lenguaje de fe. Vas a ver que cuando te juntás con personas ya es el lenguaje mundano. No va a tardar mucho tiempo cuando tu lenguaje cambia. Va a decir, una vida que cree, vamos a creer por él, como recién el hermano nos predicaba. Pero ¿qué pasa si se mezcla? Al tiempo va a empezar a contar. A ver, tengo, lo puedo hacer. No tengo, no lo hago. Tengo, sigo. Me acompañan, sigo. No me acompañan, paro. No me viene gente, dejo. No. El lenguaje de fe, ¿cuál es? ¿Cómo comenzamos ahí al lado? Predicándole a la nada. Y de la nada hizo algo. ¿Y cómo hacemos ahora? Seguimos predicándole. No a la nada, pero seguimos predicándole. Creyendo por más. Ese es el lenguaje que debe sostenernos. Cambiaron su lenguaje. Es decir, hermanos, no es algo instantáneo, es algo deformativo y progresivo. Se cambia la espiritualidad de una vida, de un discípulo, hasta que se va enfriando. Esa vida se enfría de a poco. Y claro, le echamos las culpas al enemigo. ¿Qué hace una persona cuando le falla? Le echa la culpa a otro por no reconocer el pecado que tiene adentro, ¿no? El orgullo, ¿no? La mezcla, todas esas cosas. El unirse a un yugo desigual. Cambiaron su lenguaje de consagración por un lenguaje que Dios lo estaba observando para luego desaprobarlos. Yo le hago una pregunta para terminar en esta mañana. ¿Usted quiere ser aprobado por el Señor? Nunca cambie su lenguaje. Nunca deje su lenguaje. No se avergüence del lenguaje que tenemos. Hoy en día usted va a escuchar a muchos predicadores que son muy nice, muy lindos, muy cool. Pero usted siga diciendo amén y gloria a Dios. Que eso espanta y ahuyenta a muchos diablos que están escondidos en la gente. Porque sabe que a los verdaderos, a los que no son del perfil cristiano, les molesta todo eso. Hola. Señor, ayúdanos a no unirnos, a no mezclarnos, a que no se nos cambie. Vamos a ver el verso 27 y 28, Daniel, por favor. Mire lo que pasa. Y obedeceremos. Mire, vamos a ver, por ejemplo, el verso 25. Y reñí con ellos. ¿Qué hizo Nehemías? Peleó con ellos. Y los maldije. ¡Oh, tremendo, ¿no? Y herí a alguno de ellos. ¿Y qué hizo?
lo agarró de las mechas y les hice jurar diciendo, algo parecido a lo que vos haces con tu hijo en casa, ¿no? Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestros hijos a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Tremendo, tremendo. Imagínate al pastor agarrando de los pelos. Venid para acá, en el nombre de Jesús. No hagas más estas cosas así. ¡Oh! Se aparta de la iglesia y del Señor. Pero que te cuento que hay alguno que me daría ganas de agarrarlo de las mechas. Por eso que tengo varios pelados acá en la iglesia, ¿viste? Pero claro que la mezcla nos hace mal, hermano, ¿sí o no? Al que está a tu lado con cara seria, decirle, cuídate de las mezclas, porque te agarro de las mechas. Bueno, los pelados, que Dios te ayude. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Mire lo que dice ahora. Lo que le dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Dice, ¿no metió la pata el rey Salomón? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Qué dicen los muchachos? No mires a una mujer que no tiene tu mismo código. No mires a un hombre que no tiene el mismo código. ¿Por qué? Porque vas a ser viejo o vieja y te va a traer dolores de cabeza. Mira, acá tenemos un matrimonio que es un ejemplo. 50 años, ¿no, hermano? 50 años. Pero es un yugo igual. ¿Sabe qué es un yugo igual? Dos personas que tienen esa maderita, ¿vio? Esa maderita que se le pone al buey, ¿no? Y van caminando despacito y usted lo ve a la hermana Mirta, hermano Rodolfo caminando, los dos despacito ahí. ¿A dónde van? A la casa del Señor. Un yugo igual. Un yugo igual. Pero hace 50 años que están con ese yugo igual, caminando las cosas del Señor. Ahora, si usted se une a un yugo desigual, y por ahí uno va a querer ir para allá y el otro va a querer ir para allá. Y es lo que pasa muchas veces, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado a alguno esto? Y ahí me levanta la mano Rodolfo, ¿viste? Tremendo. No, me quedé, Rodolfo. Pero hermanos de testimonio, y qué lindo ver, hermanos, ¿no es cierto? Decir, un ejemplo de decir, Señor, ayúdame a tener esa edad, esa cantidad de años juntos como matrimonio, y los dos viniendo a la casa a escuchar la palabra, a servir al Señor, a tener su grupo en su casa. Es un ejemplo, hermano. Y esos ejemplos, dice la Biblia, hay que seguirlos y hay que imitarlos. ¿Amén o no amén? Así que yo te animo a que tengas cuidado con esto, porque dice que esas mujeres hicieron pecar a un rey llamado Salomón, que era más sabio, escuchá, que todos nosotros juntos. Pero a la hora del bichito del amor, le ganó el amor. Se lo llevaron a los ídolos. Bueno, gracias a Dios que se arrepintió Salomón, ¿no es cierto? Porque ustedes después ven el libro de Eclesiastés cuando él se arrepiente. Eclesiastés es un memorial de lo que él escribe porque se arrepiente de ese pecado. Pero no tienes que llegar a eso, ¿verdad, hermano? Amén. ¿En qué verso estoy? Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Señor, ayúdanos. Para terminar, hermanos, en esta mañana, el orden y la dirección trajo de nuevo la bendición de Dios. El orden y la dirección espiritual del hombre de Dios volvió a traer la bendición de Dios. Terminamos con los versos subsiguientes, verso 28 en adelante.
Y uno de los hijos de Joiadas, hijo del sumo sacerdote Eliasab, era yerno de ¿quién? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste lo que era eso? ¿Quién era Sanbalat? El enemigo del pueblo de Dios. Y el sumo sacerdote lo tenía como ¿qué? El yerno. Qué yernito, ¿eh? O qué nuerita puede ser, ¿no? Cuídate del que está... No, mentira. Oronita, por tanto, que dice, lo ahuyenté de mí, lo echó a patada. Fuera, dijo la hermana, ¿no? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Sacó lo que estaba de más y la dirección del hombre de Dios, el alineamiento espiritual, volvió a traer el orden, volvió a traer la bendición del Señor. Porque hay que arrepentirse cuando encontramos que nuestro corazón se quiere torcer. Y es verdad, hermano, muchas veces cuando hay una necesidad, el corazón se quiere torcer. Y acá todos sabemos cómo hacer el mal. No necesitamos ningún cuadernito que nos enseñe a hacer el mal, ¿sí o no? Para pecar somos bien habido y hacer. Y para buscar una mujer extraña, peor todavía. O un hombre extraño. Estoy sola y ya cumplí 40. Y qué sé yo. Si es del pueblo, no del pueblo, que venga lo que venga, en el nombre de Jesús. No me quiero estar sola, atado a un sentimiento. Bueno, pero no, aguanta en el nombre de Jesús. Y buscan el pueblo del Señor, aunque sea grande, buscan. Bueno, pastor casamentero. Acuérdate de ello, verso 29. Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio, los levitas. ¿Y qué hizo? No es que lo mató, Tengo que aclarar esto porque el público acá vio que a la mañana ha transitado por los laberintos de la 44. Bueno, no es que los mató, hermano, ¿no? Sino que los limpió toda obra, los limpió, dijo el hermano. Los limpié de los extranjeros y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, células, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, puso cada cosa en su lugar. Empezó a traer, esto vamos a hacerlo así, esto es así, vamos a hacerlo acá, esto es mundano, esto no se hace, esta persona fuera. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a guardar nuestro corazón, que fácilmente, hermanos, se puede enfriar si no atendemos a estas cosas, ¿sí? Por no tener discernimiento espiritual. Y vio que, ¿lo digo o no lo digo? ¿Qué dice, hermano Juan? ¿Largo? Vamos. Vio que los jóvenes, ¿no es cierto? Cuando ven una piba gauchita en la iglesia, inmediatamente es amigo de la madre. Y le agarra una carga, ¿no es cierto? Por esa mamá desamparada, como oveja sin pastor. Y él quiere pastorear a la madre, no, la quiere la hija. Jehová está hablando, parece. Jehová habla, que tu siervo oye. ¿No? Siga, pastor. Me acuerdo una vez predicando en Estados Unidos, ¿viste? Estoy predicando un mensaje así poderoso y se levanta un cubano y dice: predique, pastor. Me agarró un susto, casi me bajo la plataforma. Es la forma de hacer eso, ¿viste? Y otro, predíquenos. Y ya está, no tenía más nada que decir yo, ¿viste? Si me iba a acabar el repertorio. Tremendo, hermano. Un discípulo que no tiene discernimiento se enfría.
¿Usted quiere estar frío o ser caliente en Dios? Caliente, porque al tibio lo vomita. Amén. No dejes que el Señor te vomite. A la noche voy a predicar sobre el enfriamiento espiritual, la segunda parte. Ponete de pie. Gracias por tu amabilidad. El tiempo ha pasado. Gloria a Dios. No me volques el mate, hermano. ¿Ha recibido la palabra del Señor? Oramos al Señor. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y hoy reconocemos esas mezclas en nuestro corazón. Somos fáciles de mezclarnos con lo ajeno, con lo que no está en tu propósito. Pero hay algo que tú sabes en tu corazón, Señor, que queremos hacer tu voluntad. Y a veces somos necios, somos torpes. Pero tu palabra dice que el torpe, por torpe que sea, no se extraviará de este camino. Por eso, Señor, te pedimos que nos limpies de todo pecado. Límpianos de toda mezcla, Señor. Límpianos de toda contaminación. Y si hay debilidades, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestro servicio a ti, en tu casa, Señor, en el ministerio, en la célula, en ganar a las personas para Cristo, Padre amado. Espíritu Santo, danos la unción y la autoridad para repeler de nosotros toda obra del infierno, todo aquello que quiera separarnos del propósito. Señor, guárdanos para dejar un legado en nuestras casas. Señor, líbranos del mal. Libra mi casa del mal. Libra mi vida del mal. Libra a mis hijos del mal. Libra a tu siervo del mal. Libra a mis líderes del mal. Libra a mi pueblo del mal, para que no pequemos contra ti, Señor. Ciertamente, yo y mi casa hemos pecado contra ti, pero hoy nos volvemos de todo nuestro corazón, nos arrepentimos y pedimos misericordia y piedad, Señor, por habernos mezclado y habernos enfriado. Y te pedimos perdón y te pedimos, Señor, en esta mañana volver a alinearnos al propósito divino para que tú aceleres nuestros tiempos y venga tu bendición del cielo. Venga tu bendición, Padre, venga tu bendición. Venga con tu bendición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre tus siervos, sobre nuestros líderes, sobre cada hermano de Iglesia Victoria. Que venga tu bendición y que descanse tu bendición sobre cada familia de la iglesia. Padre, por la sangre de Jesús y el nombre que es sobre todo nombre, bendícenos en esta mañana con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.